Eclesiastés 1:9 dice qué es lo que fue. Y dice lo mismo que será. O sea, nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que ya ha sido hecho, ya fue anterior y volverá a ser. Es lo que dice el sabio Salomón. Ahora, ¿por qué digo esto? Resulta, hermanos, que el propósito de Dios quiere que nosotros entendamos en qué tiempo estamos viviendo y que podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestra hora, nuestro tiempo. Y déjenme decirles que la iglesia adventista del séptimo día, Dios la levantó con un propósito especial. No para exaltar el sábado, porque el sábado ya se guardaba antes, ¿sí? No para el estado de los muertos, porque en cierta manera ya se entendía. Ni para la reforma pro salud, porque en cierta manera ya había gente cristiana que tenía los principios de salud. ¿Por qué propósito la levantó? Para poder que en este tiempo Dios tuviera un pueblo listo, preparado, para poder estar ante la presencia de un Dios santo sin intercesor. Está acostumbrada la humanidad, o estamos acostumbrados los humanos, a que podemos vivir pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón. Y la mente se cauteriza, el corazón se endurece y por lo tanto nos volvemos religiosos y no imitadores de Jesús. Y llegamos a fomentar o a cultivar el egoísmo, el orgullo, la vanagloria, que son por esos pecados que fue expulsado Satanás, y que sabe bien Satanás que no importa que seamos cristianos, que no importa que hayamos reformas, con que en nuestro corazón alberguemos el egoísmo, la envidia y la vanagloria, probablemente nosotros vamos a dejar de ser candidatos para el reino de los cielos. Y Dios necesita un pueblo antes de su venida para vindicar el carácter de Dios que ha sido vituperado. ¿Sí? Satanás ha blasfemado el nombre y ha dicho que nadie en esta tierra puede vivir sin pecado y puede tener una vida como el carácter de Cristo Jesús. Por eso Dios levantó a la iglesia adventista, y vamos a ver que después de 1844 ya no hay más fechas proféticas de la venida de Cristo. Pueden inventar cualquiera, pueden decir ustedes para tal fecha, o como lo dijo Juan Calvino en aquel tiempo, en la época de la Reforma. Él dijo: Dios es soberano y Él puede venir a la hora que le dé la gana. Eso dijo Él. Pero en realidad Dios no va a venir cuando Él quiera, porque si hubiera sido de Él, ¿desde cuándo hubiera venido el Señor? La venida de Cristo depende de ti y de mí. Porque si tú y yo no hacemos válidas las promesas de su palabra, Satanás dice: ya ves, eres un mentiroso, le dice Dios. Porque los seres humanos nunca van a llegar a vivir y tener un carácter como el de Cristo Jesús. Por eso el Señor en 1888 sentó las bases para preparar a un pueblo. Pero vamos a ver lo que pasó en aquel tiempo y lo que está pasando hoy, para que podamos entender como pueblo adventista qué es lo que Dios pide. Porque ojo, hermanos, tú y yo, por más que nos esforcemos, ni nos podemos preparar, ni nos podemos ¿cómo se dice? Ejercitar, porque todo lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Es Dios el que pone en mí el querer como el hacer. Es el Dios el que empezó la obra, la va a terminar. Es Dios que a través de su palabra poderosa dice que por la palabra las tinieblas se esparcieron cuando estaba haciendo este planeta. Y es Dios aquel que va a transformar mi vida. Es Dios el que resucitó a Lázaro, y Lázaro no se preparó. Lázaro dijo: ay, viene Jesús, me va a resucitar. Él estaba muerto.
Es Dios que es cuando habla, todo se transforma, todo se crea, todo se forma y se ordena cuando la vida está desordenada. Ahora, entendiendo esto, vamos rápidamente porque el tiempo se nos va y vamos a ver la diapositiva que sigue. La Iglesia Adventista, como dije ahorita, fue organizada en 1863, ahorita lo vamos a ver, pero con un propósito. Dice, en 1863, de 1844 a 1880, pasadito, Dios estaba estableciendo las bases de los principios de la Iglesia Adventista y a qué fue llamada. Se organizó la administración, el ministerio, el evangelismo, misiones o trabajo misionero, la obra de salud, publicaciones y todo ello. Pero Dios levantó la Iglesia Adventista para poder comprender la obra de Cristo en el santuario celestial. Amén. Es la única iglesia adventista que comprende, enseña y vive lo que Dios está haciendo, lo que Cristo está haciendo a través de su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. La que sigue, adelante. En 1863 queda organizada la iglesia adventista y empieza a tomar un orden la iglesia, pero ojo, en ese mismo tiempo estaba una guerra civil en Estados Unidos. Y era por el movimiento de la esclavitud, del trabajo, de la obra. Pero también en ese tiempo estaba empezando a revolucionar la industria del comercio. Las máquinas para facilitar más fácil la obra y el trabajo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Pero ¿qué creen también? Un poquito antes, en 1855 más o menos, adelante la que sigue, se estaba formando un grupo religioso, porque en esa época, en la guerra y en todo lo que había mucha mundanalidad. La gente se estaba depravando mentalmente, la espiritualidad estaba yendo por los suelos, y entonces empezó a haber un movimiento después de la guerra civil, más o menos en esa época, empezó a tomar fuerza un movimiento que se llama el movimiento de la Reforma Nacional, que era un grupo de cristianos protestantes, podríamos decir en aquella época, cristianos en Estados Unidos, que ellos estaban viendo que la única forma de que Estados Unidos vuelva nuevamente a ser una nación bajo la dirección de Dios, tenían que influir en la política en aquel tiempo. Y entonces ahí está, dice, el movimiento de la Reforma Nacional en los Estados Unidos en 1869, dice, fue un esfuerzo organizado por líderes religiosos, principalmente presbiterianos, reformados, para modificar, ¿qué dice ahí? La Constitución de los Estados Unidos e influir un reconocimiento explícito de Jesucristo como fuente de la autoridad civil. Ellos que estaban diciendo, tenemos que influir en las cámaras legislativas, tenemos nosotros que hacer que los gobernantes volteen a ver a Cristo y el país pueda cristianizarse, de tal manera que empiecen a calmarse todas las depravaciones morales y la mundanalidad que estaba existiendo en los Estados Unidos en 1869. Así es que ya estaba la iglesia adventista. El propósito de la iglesia adventista era evangelizar. Pero ¿qué creen? La iglesia adventista tenía un problema y ahorita lo vamos a ver. Porque la iglesia adventista comenzó bien. Pero el problema es que la iglesia adventista se empezó también a llenar de orgullo y empezó a tomar el lado legalista. Y ahorita lo vamos a ver, porque así como se estaba manejando en Estados Unidos en 1869, Dios quería preparar a la iglesia adventista con un mensaje que ahorita vamos a ver cuál es. Porque la única manera que tú y yo podamos subsistir ante la imagen de la bestia, ante la marca de la bestia y ante el número de la bestia, solamente va a ser a través del poder de Dios y poder entender el mensaje que Dios tiene o que tuvo para ese tiempo y que tiene para hoy en día. Vamos hacia adelante, la que sigue.
La Asociación de la Reforma Nacional también dice, en pocas palabras, ahí está lo que dije hace ratito, dice que predominó el crimen, el vicio, la pobreza, la influencia de migrantes. Fíjense lo que está aquí, la influencia de migrantes que están ahí. Entonces, inmigrantes, perdón. En aquel tiempo estaba la gente también llegando a Estados Unidos, lo mismo que pasa en este tiempo. Y fíjense lo que pasa. Como estaban pasando todo ese tipo de situaciones, dice aquí que potenciaba la base del poder del catolicismo romano, la influencia de los valores seculares en universidades y grandes corporaciones, que predominaba la nueva economía industrial. En respuesta, los defensores de la nación cristiana o el lobby cristiano buscaron avanzar el reino de Cristo sobre la nación y la legislación federal. Elena de White dice que cuando el poder protestante, o en este caso cuando la Iglesia Católica surgió como nación, como potencia en aquel tiempo, dice que cuando ellos dominan al Estado, viene ruina, viene desolación, viene depravación, viene decadencia moral. Cuando todo eso pasa, ese es el resultado. Por eso es que ellos estaban diciendo, esos cristianos de aquel tiempo, le estaban echando la culpa a los inmigrantes, le estaban echando la culpa al vicio, y le estaban echando la culpa que todo eso acarreaba pobreza, marginación. Y como es un país potencialmente primermundista, entonces vamos a degradar este país y no podemos hacerlo. Y se estaba moviendo muy, muy, muy fuerte. Ahora vamos hacia adelante, la que sigue. Fíjense lo que ellos decían. Jonathan Edwards, un pastor cristiano presbiteriano, él empieza a decir, porque empezó a tener influencia en la política. Todos estos son para la ocasión y en lo que respecta a nuestra enmienda, una sola clase. Utilizan los mismos argumentos y las mismas tácticas contra nosotros. ¿Cuáles son los derechos del ateo y la tolerancia a un pobre lunático? Él estaba diciendo, nosotros no importa cuántas religiones hay, nosotros tenemos que hacer el país nuevamente que dependa de Dios. Es lo que estaba diciendo este pastor. Y saben una cosa, él estaba diciendo, no importa lo que venga, y cuando hay unión iglesia y Estado, se acaban las libertades, Señor. Ya no tienes derecho a expresarte. La libertad de conciencia, todo lo que digan, ahora utilizan el poder civil para someterte y meterte a la cárcel. Y entonces este pastor dice, lo único que va a pasar es que si hay cristianos de otra índole que no crean en lo que nosotros creemos, pues los vamos a tener al mismo nivel que los ateos, los deístas, los judíos y los bautistas del séptimo día, que dice allá abajo. Al mismo nivel. O sea, cuando ellos empezaron a ver que la única forma para mantener las conciencias de los Estados Unidos, para que pueda quitarse el vicio y todas las depravaciones que estaban utilizando en los Estados Unidos, decían ellos, vamos a utilizar al poder civil, y entonces utilizando al poder civil, no importa si se oponen las otras religiones, vamos a utilizar el poder civil para que se sometan. Era lo que estaba diciendo. Vamos hacia adelante porque el tiempo nos gana. Y entonces el 21 de mayo de 1885, podríamos añadir, dice aquí, con toda justicia, que si los opositores de la Biblia no les gusta nuestro gobierno, fíjese lo que dice este pastor, mismo que vimos ahorita anterior, y sus características cristianas, dicen ellos, si no les gusta cómo vamos a gobernar esta nación, que se vayan a algún lugar de la tierra salvaje y desolada, y en el nombre del diablo y por el amor al diablo se sometan y establezcan un gobierno propio basado en las ideas infieles, ateas, y luego, si pueden soportarlo, quédense ahí hasta que se mueran. Si los que quieren manejar su libertad de conciencia no se someten
a lo que establecemos en los Estados Unidos, unión, iglesia y Estado, que se destierren o los encerramos, pero no pueden tener libertad de conciencia ni influir sobre otros porque van a contagiar lo que nosotros queremos establecer como nación. Era lo que estaba sucediendo en 1888, 1870, 1880, y entonces vamos hacia adelante a ver qué sigue. Leyes dominicales que ya se estaban dando. Empezaron a haber leyes dominicales desde 1868 hasta 1898, casi 20 años. Y ahorita vamos a ver que adventistas fueron metidos a la cárcel en aquel tiempo, porque aunque no se dio la ley dominical nacional, se dieron leyes dominicales en diferentes estados en Estados Unidos. Y los adventistas, por salir al solar de su casa, su terreno, y cortar un jitomate, el vecino lo miraba y lo metía en la cárcel. Así estaba, pero primero les cobraban multas. Y entonces aquí vemos, vamos rápido porque digo, el tiempo me gana. Aquí vemos entonces que ellos estaban estableciendo leyes dominicales, la que sigue, vamos, porque el tiempo me gana. La Asociación Nacional de la Reforma en aquel tiempo, en el caso de Pensilvania, fue un punto de partida lógico para la cruzada dominical, ya que el diario oficial de la asociación, dice ahí, ya había ejercido una influencia considerable desde su base, allí dice en Pittsburgh. Este estado populoso e influyente ya tenía, ¿qué dice ahí? Una ley dominical. Dice ahí que en gran medida no se aplicaba y que los representantes de la reforma intentaron reactivar en enero de 1879 y comenzó a presionar a los legisladores. Los legisladores votaron ¿para qué? Para convertir ese proyecto de ley. Esto es lo que saqué yo de este libro, de un historiador, ahí está. Pero vamos a ver lo que dice el pastor John Lorbo, pionero de la iglesia adventista. Vamos a hacer adelante. 116 arrestos. Ante mí hay una lista de 116 arrestos adventistas del séptimo día en Norteamérica desde el año 1878. ¿Hasta qué año? 1896. Metieron 116 del conteo que tuvo el pastor John Lorbo en 1878, toda esa época, y fueron 116 arrestos. 109 fueron convictos. Muchos de ellos estuvieron presos por 20 a 60 días y como una docena de ellos fueron obligados a trabajar en trabajos forzados, con asesinos, ladrones, lo peor de los clases de crímenes. En cada caso, las personas que impusieron la sentencia sobre ellos admitieron, dice, que eran mejores ciudadanos. Entonces se están dando cuenta que la iglesia adventista tiene una historia que nosotros tenemos que conocer, porque ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y nada nuevo hay debajo del sol. Todo eso estuvo pasando en esa época de 1860, dice ahí 78, hasta 1896. Adelante. Hubo la Asociación de Libertad Religiosa, dice ahí, que organizó en Michigan el 21 de julio de 1889 una feria que le llamaban ellos, que cada año la hacían, en motivo a la victoria que tuvieron de que ya no iba a haber esclavos. Y por consecuencia estaban ahí los cristianos que estaban cada vez más tomando fuerza en la política y que ya estaban inmiscuidos ahí. Ellos estaban promoviendo esa feria completamente que había ahí. Y por lo tanto, esa feria se estaba dando, pero se canceló, se canceló. Porque de ahí va a ser el paso para las leyes más fuertes dominicales. Vamos hacia adelante, la que sigue. Fíjense lo que pasó aquí. Y esto lo está diciendo el pastor John Lorbo en el libro que se llama El Gran Movimiento Adventista. Que pueda conseguirlo en PDF, consíganlo. Si quiere leerlo, yo los tengo en PDF, todos ellos. Se los puedo pasar. Dice aquí, en 1892 se hizo una demanda al Congreso para prohibir la apertura del domingo en la Feria Mundial
que había de realizarse en Chicago, Illinois. De mayo a octubre de ese año, esa ley fue aprobada el 19 de julio de 1892 bajo la presión que se había predicho más arriba. ¿Sí? O sea, en otras palabras, como se prohibió, dijeron que se vuelva a reabrir, no podemos dejarla, y es también en favor del domingo. Para esto, hermano, el Papa que estaba en ese tiempo en el Vaticano era el Papa León XIII, que fue el que ayudó a los esclavos a que pudiera haber esa libertad de los esclavos y ayudarlos en el trabajo, ¿sí? En aquel tiempo. Ahora, la que sigue, por favor. Dice aquí, las iglesias enviaron inmensas listas de nombres y peticiones y telegramas, no solo peticionando al Congreso, sino informando, basándose a los legisladores, y por eso, dice, por esto nos prometemos a nosotros mismos y a unos y a otros, y de ahora en adelante rehusaremos a votar y apoyar cualquier cargo o posición de confianza a cualquier miembro del Consejo. En otras palabras, lo que el pastor John está diciendo aquí es que había un problema serio, que no querían aceptar eso. Y entonces le dijeron, ¿quieren nuestro voto? Si quieren nuestro voto, aprueben. Si no, queremos que también el domingo se exalte y también por la fe. Y saben una cosa, en este año hay elecciones en los Estados Unidos. Y hay un presidente que ahorita lo vamos a ver, que va a necesitar el voto de los protestantes porque la gente está harta en Estados Unidos. Y ellos son los que le dieron el gano. Se pone interesante porque era lo que quise poner. Ahora, hermanos, no nomás en Estados Unidos estaban dando leyes dominicales. Vamos hacia adelante. La agitación de la ley dominical de 1798 a 1900, ahí estaba, miren. Leyes dominicales estatales en 17 estados. Ahí están todos los estados, pero también en Alemania, y eso fue en 1888, en Canadá, en 1893, en China, hermanos, en 1889, en Gran Bretaña, Francia, Europa, Suecia, y está Escocia, en 1889, todos ellos. Rusia también tiene ahí, Singapur, Sudáfrica. Se estaban dando leyes dominicales en sus países y se estaba agitando. En otras palabras, Dios dijo, ya es el momento de ir por mis hijos. Todo se está agitando. Necesitamos estar listos para que el pueblo pueda prepararse, predicar, recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen que pasó? Pues la iglesia no estaba lista y ahorita vamos a ver qué pasa. Y por lo tanto, se calmó ese asunto, pero ahora vemos nuevamente que se está agitando todo. Vamos a ir lo que dice adelante, vamos hacia adelante. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hay que hacer América grande nuevamente. Y está basándose en un libro que se llama Proyecto 2025. Y ese libro lo escribió, se llama la Unión Heritage o Fundación Heritage, casi igual que la fundación de la Reforma Nacional en aquel tiempo. Y en este tiempo es Heritage, o se le llama nacionalismo cristiano, que está influyendo nuevamente en los Estados Unidos para cambiar leyes a las cámaras legislativas y que se pueda dar. Vamos hacia adelante, rápido, porque el tiempo no da. Ahí está, nacionalistas cristianos y el proyecto 2025 tienen un plan radical para rehacer fines de semana. Ahí está, vamos hacia adelante porque el tiempo no va ganando. Vamos. Ahí está, dice los nacionalistas cristianos aprovechando que es su domingo sobre la política. Ahí está el pastor Jonathan Berry, el que está aquí. Él es el secretario del Trabajo de los Estados Unidos, que él es el que puede hacer cambios también a las leyes para que se deje de trabajar los domingos. Y resulta que él es republicano y también es cristiano. Vamos hacia adelante.
Departamento de Trabajo, ahí es lo que vimos ahí, recuperar el rol del trabajador estadounidense como protagonista. Ellos están planeando en ayudar a la gente y poder que se dé también un día de descanso obligatorio en los Estados Unidos. Vamos hacia adelante todos. Y ahí están. Aquí están todos. Jonathan Berry dice se desemplea como productor del Departamento del Trabajo. Y aquí está también el hombre del Departamento de Guerra, que también es cristiano republicano y llevó a un pastor a orar al Pentágono. Están cristianizando la política de los Estados Unidos porque vieron que hubo una decadencia moral que entró en el gobierno pasado, donde se les dio prioridad a aquellos que tenían libertad de género. Y empezó a haber una mundanalidad tremenda en los Estados Unidos. Y dijeron, no puede ser, la gente en las escuelas ya no ora, no puede ser, ya se está yendo, ya Cristo no está en las casas y en los hogares, y por eso se está levantando delincuencia. Necesitamos nuevamente volver a Dios. ¿Y cuál es la única manera? Utilizando el brazo del poder civil. Lo mismo que dijeron en 1878. Vamos hacia adelante. Dice aquí, fe y familia, odio progresivo en el poder de los evangélicos latinos se extiende por los Estados Unidos. Vamos hacia adelante. El nacionalismo cristiano está en auge y así es la resistencia cristiana. Ellos dicen, vamos a imponer la religión. Vamos hacia adelante. Líderes como el pastor Douglas Wilson argumenta a favor de incorporar el cristianismo en las leyes y tribunales y la ¿qué? Y la vida política. Se está dando con fuerza, ¿sí? Vamos hacia adelante. El movimiento está ahora profundamente ¿en dónde, hermanos? ¿Arraigados en qué? En el poder político. Está arraigado en el... Sigue adelante la que sigue. Dice el apocalíptico alimenta el ¿qué? El extremismo en la política. Movimientos de reforma de la nueva apostólica creen estar viviendo ¿qué? El fin de los tiempos. Y antes de que venga Cristo, dicen ellos, tenemos que cristianizar al país y tenemos que volverlos a Dios de tal manera que ellos también puedan vivir el cristianismo, pero que la política influya para forzar las conciencias. Y aquellos que no quieran, que se vayan completamente. Vamos hacia adelante, la que sigue. Y ahí está. Los multimillonarios de extrema derecha y los ecosistemas mediáticos están alimentando ¿qué? El movimiento. Ahora, todo esto está pasando. En esa diapositiva, quédate y pon un video nada más, el primer video, el número 1. Son videos de 1 minuto nada más. Quiero que vean cómo se está dando, porque el tiempo ya nos está llegando. Bueno, por favor. Y quiero asegurarme de que todos estén en la misma página aquí. Entonces, si volvemos a la primera enmienda, no dice separación de la iglesia y el Estado. Dice que el Congreso no promulgará ninguna ley que establezca una religión. Pero si nos remontamos a la época de la fundación, varios estados reconocieron formalmente a las iglesias. Así que existía la iglesia anglicana de Virginia, era la iglesia oficial del estado de Virginia. En ese momento, Maryland era la única colonia mayoritariamente católica, o al menos tenía una representación católica significativa de las 13 colonias originales. Hay mucha información al respecto y sí, creo que lo que sucedió es que la Corte Suprema interpretó que el Congreso no debe promulgar ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, lo que en la práctica expulsó a la iglesia de todo espacio público a nivel federal y local. Creo que fue un terrible error y aún sufrimos las consecuencias, pero sí, y creo que este es tu punto, si se deshiciera de eso, si se volviera un sistema que los fundadores realmente concibieron, donde el Congreso no estableciera una religión establecida, sino que la gente en sus comunidades locales pudiera hacer lo que quisiera, creo que sería un sistema mejor que el actual. Pero creo que el principio más importante que debemos recordar es que no hay que expulsar a Dios por completo de la esfera pública, que es lo que hemos hecho en los Estados Unidos modernos. No es lo que querían los fundadores, no es bueno para los Estados Unidos y cualquiera que diga que la Constitución lo exige, les miente. Hasta ahí. Pon otro video ahí, el segundo, por favor. Fíjense lo que estoy diciendo, no es bueno para la política pública. Me siento muy orgulloso de decir que durante mi mandato, tanto en los primeros 4 años como sobre todo en este último año, se ha producido una gran renovación de la religión, la fe, el cristianismo y la creencia en Dios.
Esto es especialmente cierto entre la gente joven, y una gran parte de eso tuvo que ver con mi gran amigo, Charlie Kirk, un gran tipo, un gran hombre. En memoria de Charlie, debemos unirnos todos para reafirmar que Estados Unidos es una nación bajo Dios, y debemos rechazar por completo la violencia política de cualquier tipo. Es que nadie pensó realmente que fueran posibles. De verdad, es algo precioso de ver en Estados Unidos. Y cuando Dios necesita una nación para obrar sus milagros, sabe exactamente a quién debe recurrir. Nuestro destino está escrito por la propia mano de la providencia. Y estos primeros 250 años solo fueron el comienzo. La edad de oro de Estados Unidos está ante nosotros. Y nuestro futuro será más grande, mejor, más brillante, más audaz y más glorioso que nunca. Gracias. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a América. El 3. Fíjense lo que hacen ahí. No, el otro, quítalo, ese, pero ese no. Ahorita vamos a poner el otro, el que sigue, el último, ese. Lo cambio. Ruego por tu gracia y tu protección sobre él, Señor. Sí. Ruego por gracia y protección sobre tropas y todos los que sirven en nuestras Fuerzas Armadas. Y Padre, pedimos que sigas dando a nuestro presidente la fuerza que necesita para guiar nuestra gran nación, como una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia. Están orando por el presidente. Pedimos tu bendición celestial sobre él, en el nombre de Jesús. En la Casa Blanca. Ok, ahora pon las diapositivas. ¿Se dan cuenta entonces lo que está pasando? Es en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Y es el propósito de Dios que entendamos y mostremos en qué momento de la historia profética estamos viviendo. Y lo que pasó en aquel tiempo va a pasar. Vamos a ver qué sigue, la diapositiva que sigue. La otra. El 18 de enero de este año, 2026, hubo una propuesta de ley y la Iglesia Adventista tuvo que mandar una carta donde esa propuesta de ley de la división dice aquí, dice norteamericana de los adventistas del séptimo día. Y esto dice que tuvieron que mandar una carta porque ya estaban promulgando en un estado para que se diera, estaba presionando el movimiento del nacionalismo cristiano para que empezaran a activarse nuevamente las leyes dominicanas. Esto pasó en enero y la Iglesia Adventista en el Departamento de Libertad Religiosa estaban preocupados y mandaron esa carta donde dicen no es correcto, creemos que no es así. Lo mismo que hizo el pastor A.T. Jones en 1888, que fue más o menos en octubre cuando fue al Congreso de Washington en los Estados Unidos y presentó el mensaje de la libertad religiosa. Lo mismo está haciendo hoy en día la Iglesia Adventista. Mientras todo esto se está agitando, hermanos, Dios está haciendo algo, lo mismo que hizo en 1888. Todo esto, hermano, es para invalidar la ley de Dios. Vamos hacia adelante, porque ahora vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Dios con la Iglesia Adventista para prepararla. Pero la Iglesia Adventista, los líderes, en aquel tiempo se opusieron. ¿Sí me explico? Hermanos aceptaron, pero tuvo un problema muy fuerte. Ojo, no quiero decir que la iglesia se ha desviado, ni voy a hablar eso ni nada. Lo que estoy diciendo es que líderes de aquel tiempo, a cargo de la iglesia adventista, ellos no quisieron recibir el mensaje de Dios. Por eso dice aquí, es tiempo de actuar porque han invalidado tu ley. ¿Y quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque el mismo fuego, Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahora, vamos a la que sigue. Elena de White vio que el pueblo adventista se estaba haciendo muy legalista, porque nosotros los seres humanos o nos vamos a un extremo o nos vamos a otro. No nos gusta estar en el punto de equilibrio, el punto de equilibrio es Cristo.
Ese es el punto de equilibrio. Y entonces en aquel tiempo había un problema. Los adventistas les gustaba debatir con otras iglesias porque eran buenos para historia, eran buenos para profecía, eran buenos para todo, y incluso hacían carpas y predicaban, y no, ningún otro protestante le quería entrar muy bien con los adventistas pioneros. Pero ¿qué creen? Se volvieron tan legalistas la mayoría que Elena de White dice, y les manda un mensaje, le dice: dejen que la ley se cuide sola. Hablan tanto de la ley del sábado, la ley del sábado, la ley. Dejen que la ley se cuide a sí misma. Hemos estado tan ocupados en la ley que estamos como tan secos como las colinas de Jericó. No tenían amor. Estaban en la iglesia, había rivalidades. ¿Quién sabe más? Yo sé más que tú. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Yo conozco la historia, he leído tantos libros. Y ponme un cristiano evangélico, un católico, y lo hago pedazos. Porque yo soy bueno, ¿para qué? Para predicar. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Los pastores tenían mucho conocimiento, pero Elena de White está diciendo, estamos quedando tan secos como las colinas de Gilboa. Mientras las leyes se estaban agitando, mientras adventistas estaban siendo llevados a la cárcel, el orgullo, la soberbia del pueblo de Dios estaba floreciendo cada vez más e impidiendo que la palabra de Dios pueda entrar para dar el fuerte pregón. Porque la pregunta es, ¿qué mensaje vamos a dar a la gente? ¿Cómo puedes tú llegar al corazón de la gente que no conoce de Dios? El Papa es la bestia del Apocalipsis. ¿Cómo vamos a llegar? Vamos hacia adelante. Urias Smith, un pastor reconocido de la iglesia adventista, en ese tiempo secretario de la Asociación General, un hombre muy culto, muy estudioso, dice esta parte. Elena de White dice la otra parte, pero él dijo que la única manera de poder tener la justicia de Cristo en nuestros corazones, necesitamos nosotros, vamos a ver, voy a leer la parte. Dice la postura de Urias Smith en la ley. La ley es espiritual, dice, santa y justa igual. Es la norma divina de la justicia, la perfecta obediencia a ella producirá perfecta justicia. Es la única manera de que alguien podría alcanzar la justificación. Urias Smith dice, la única manera que tú puedas ser apto ante los ojos de Dios, necesitas esforzarte y guardar la ley, y de esa manera eres justificado por Dios. Y muchos decían, no, pues es imposible, porque yo a veces la guardo y a veces no. Pero ¿qué dice Elena de White? Elena de White le pregunta, le dicen, hermana Elena, lo que dijo el pastor Urias Smith es correcto. Y la hermana Elena dice en manuscritos, el hermano Smith no sabe lo que hace, de lo que está hablando. Ve árboles como hombres que caminan. Es imposible que exaltemos la ley de Jehová a menos que nos aferremos a ¿qué? A la justicia de Cristo. Amén. Aquí dice, el concepto clave de Urias Smith es la ley como estándar absoluto que exige perfección. Y Elena G. de White dice, la fe en Cristo como único motor que te permite cumplir la ley. Necesitas primero ir a Cristo, y Cristo te da la promesa y el poder del Espíritu Santo para que nosotros estas promesas de su palabra podamos obedecerlas y podamos llevar a otros para que también acepten a Cristo Jesús como su Salvador. De manera que cuando predicaban en aquel tiempo, los pioneros colgaban esas dos pancartas de la ley de Dios. Y ellos decían, mira, para poder alcanzar la justicia de Cristo y la perfección de Cristo y llegar al ideal de Cristo que Él quiere que llegamos, primero necesitas guardar la ley. Así eran los adventistas de aquel tiempo, y no sé si ahora, no creo, pero no sé. Y entonces decían, guardas la ley, y entonces una vez guardas la ley, te bautizas. Y una vez que te bautices ya estás apto para poder ser cristiano adventista y entrar en el reino de los cielos. Hermano, si ya puedes guardar la ley sin Cristo, ¿para qué quieres a Cristo? Exacto. Porque Y entonces dice
Jaime Guay, antes de morir, Jaime Guay murió en 1871 y él empezó a entender, estudiando, que estaban mal. Y entonces Jaime Guay cambia la temática de la predicación. Vamos hacia adelante. Ahora otra pancarta se pone cuando Jaime Guay empieza a predicar, y también Waggoner y Jones, cuando empiezan a entender la justificación por la fe, ellos empiezan a predicar: Cristo es el centro. Necesitas ir a Cristo. Y una vez que vayas a Cristo, Él nos da un poder capacitor para poder perfeccionar nuestra vida en la obediencia, en las promesas que Dios tiene a través de su palabra. Vamos hacia adelante, la que sigue. Fíjense lo que dice Elena G. de White. Por un lado, los religiosos extremistas en general han divorciado la ley de ¿qué? Del Evangelio. Mientras nosotros, por otro lado, casi hemos hecho lo mismo desde otro punto de ¿qué? De vista. O sea, las otras iglesias dicen: es que no es necesario guardar la ley. Y se vuelven liberales y en contra de la ley de Dios. Pero por otro lado, los adventistas de aquel tiempo decían: es que la ley es primero antes que todo. Y dicen: no hemos levantado ¿a quién? A la gente, ¿quién? La justicia de Cristo y el pleno significado de su gran plan de redención. Hemos dejado a un lado a Cristo, su incomparable amor, introducido teorías y razonamientos, predicando discursos ¿qué? Argumentativos. Vamos hacia adelante. Dice aquí la sierva del Señor: ella nunca había escuchado el mensaje correcto en el adventismo, sino hasta que Waggoner en 1885, Waggoner dio su sermón. Y dice aquí ella: cuando el hermano Waggoner trajo estas ideas a Minneapolis, fue la primera enseñanza clara que yo había oído. ¿De qué dice? De labios humanos. ¿Cómo? Y luego dice: a excepción de las conversaciones que tuve entre mi esposo y yo, cuando otra persona presentó ese mensaje, pues, ¿qué dice ella? Cada fibra de mi corazón dijo que amén. En otras palabras, Dios estaba queriendo preparar un pueblo, necesitaba sacarlo del estado laodicense en el que estaba el pueblo. Necesitaba decirle que todas sus riquezas de intelectual no servían para nada para poder resistir las tentaciones del pecado. Mucho conocimiento tenía, pero el orgullo y la soberbia prevalecían en el legalismo dentro del pueblo de Dios. Vamos hacia adelante. Bueno. En su gran misericordia, dice Elena de White, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje se tenía que presentar en forma más destacada ante donde dice: se tiene que presentar las profecías. No dice al mundo. Las profecías es para el pueblo. Pero ante la gente, ante el mundo, tiene que presentarse, ¿qué dice? A Jesús, al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia de todos los mandamientos de Dios. Vamos hacia adelante. Fíjense lo que dice aquí la sierva del Señor. El mensaje presente de la justificación por la fe, ¿qué es? ¿Qué dice él? Es el mensaje de quién? De Dios. Lleva ¿qué? Las credenciales divinas. ¿Su fruto para qué es? Para sanidad. Tenemos santidad, perdón. Tenemos que tememos que algunos que necesitan grandemente la preciosa verdad que fue presentada ante ellos no hayan recibido su beneficio. No abrieron la puerta de su corazón a Jesús, y para darle la bienvenida a un huésped celestial han sufrido una gran pérdida. Ciertamente hay un sendero estrecho por el cual debemos caminar. La cruz se presenta en cada paso. Debemos aprender a vivir como hermanos, por fe. Entonces las horas más oscuras serán ¿qué? Iluminadas por los que
Amén, hermanos. No vamos a poder pasar el pequeño tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, ni las 7 postreras plagas, si nosotros no recibimos, creemos y abrazamos el mensaje de la justificación por la fe. Es el que lleva las credenciales divinas. Cristo primero como nuestro Salvador. Vamos hacia adelante. ¿Qué dice la sierva del Señor? Si quieres salir incolumes en el tiempo de qué? De angustia. Debes conocer a quién. Apropiados de su don de qué. Dice, la cual imputa a qué. Al pecador arrepentido, hermanos. Mientras el mundo está hecho en un caos, mientras la gente ya no sabe qué hacer y ahorita se está manejando mucho, guarden cosas. ¿Por qué? Porque viene una crisis, ¿sí o no están diciendo? ¿No lo ven en las redes sociales? Guarden cosas, y Elena de Juárez dice, manos violentas arrebatarán tu vida. Lo único que va a prevalecer es esto. En otras palabras, si la justicia de Cristo no la recibes en tu vida, con todo el paquete completo, el combo completo de lo que Él emana, tu egoísmo, mi soberbia, tu soberbia, te va a perder en este tiempo, porque va a decir, es mío, yo no voy a compartir con aquella persona. Si no lo comparto con mi hermano adventista, mucho menos con uno que no conozco. Pero la palabra de Dios nos enseña que al que te pida, Dale. ¿y cómo vamos a dar si este corazón está corrompido? ¿Cómo vamos a nosotros a compartir si mi vida está llena de egoísmo? No queremos perder ni un gramo de lo que tenemos. Y lo que tenemos, decimos, por mi esfuerzo lo tengo. ¿Y cómo le voy a dar a esa gente que no trabaja? Y entonces el orgullo y la soberbia empiezan a florecer y nos sentimos tan superiores que creemos que Dios me va a salvar viviendo y cultivando mis propios pecados. Por eso las otras iglesias dicen, nosotros vamos a recibir a Cristo, y aún aunque en el último minuto que aparezca, en el último segundo que aparezca Jesús, yo voy a seguir pecando, pero cuando lo vea me va a transformar en un abrir y cerrar los ojos. No. Por eso dice aquí, El juicio ya será terminado, hermano, a ese entonces. sí, dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres que contra ti hemos pecado. Por amor a tu nombre no nos deseches, no nos deshonres de tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides, dice aquí tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones, ¿cómo dice? ¿Quién haga llover? Y dará los cielos lluvia. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos. Tú nos hiciste todas estas cosas. Amén. Aquel justo en este tiempo va a vivir con vamos a hacer adelante. En 1888, ustedes pueden ir a Eclesiastés capítulo 5, versículo del 1 en adelante, lo pueden leer después, pero dice que en 1888 vino Jesús a visitar a la iglesia adventista. Y Jesús le dice, traigo todos los regalos, miel, mirra, todo para que puedan vivir en paz. Pero ¿qué creen? La iglesia adventista ya estaba acostada, dormidita, tranquila, y no quería saber nada de Cristo. Lo único que le importaba era la ley, las profecías, que digo que no son malos, pero estaban sustituyendo a Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo y te hace transformar tu vida. Y entonces dice aquí que cuando Cristo fue a la iglesia adventista, tocó la puerta en Apocalipsis 3:20 y le dijo, ábreme, esposa mía, amada mía, que estoy afuera. Y ella le dice en el versículo 3, es que ya me quité la ropa, estoy acostada con mi ropa cómoda, ya estoy desnuda, ya no estoy apta para salir a recibirte. Y entonces dice, ¿cómo me voy a vestir y cómo voy a lavar mis pies? ¿Cómo me voy a ensuciar para ir a abrirte la puerta? Y dice que Jesús quiso abrir la puerta y agarró la chapa para darle vuelta.
Pero ¿qué dice? Estaba cerrada y Cristo se va. Y cuando ella se levanta, dice aquí, por la ventanilla se levantó el versículo 5 para abrir a su amado, y dice ahí, y poder ir con ella, dice que ya no lo halló. Lo llamó y ya se había ido. Por eso dice Osea, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hallarlo entre tanto está la puerta, porque cuando Él venga, cuando Él se vaya, va a ser demasiado tarde, hermanos. Y el propósito de Dios es que nosotros entendamos qué es lo que está haciendo hoy. En este tiempo Dios está volviendo nuevamente a poner el punto para que como pueblo seamos luz y podamos a darle a otro el descanso, el reposo de que es Cristo, y poderlos llevar a las sendas antiguas y en hacerles comprender que solamente lo único que pide Dios del ser humano en el plan de salvación es creer en sus promesas y recibirlas. No hay más. Todo lo que tú hagas, dice Isaías 64, que todo lo que tú hagas, tus buenas obras, aún tú quieras por tu propio esfuerzo guardar la ley, son trapos de inmundicia. Ante Dios no cuenta nada. Lo que cuenta es la relación con Cristo, y a través de esa relación que yo tengo con Él, mi vida va a ser transformada. Por eso es que voy a empezar a obedecer su palabra, y lo que por el poder de su palabra, lo que me gustaba me va a dejar de gustar. Si yo robo, voy a dejar de robar, y si miento, voy a dejar de mentir, y si cometo adulterio, ya no lo voy a hacer. Y toda esta carne débil se va a afianzar en las promesas de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Y todo lo que el mundo ofrece ya no me va a importar. Y voy a vivir una vida por fe en fe, de tal manera que cuando venga Cristo diga, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. Pero es que si tú y yo todavía estamos viviendo como el legalismo, es porque tú has vivido conforme a tu propia fuerza, a tu propia justicia. Y el Señor dice, son trapos de inmundicia. Vamos hacia adelante. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. El hombre se le da el privilegio de trabajar con Dios, ¿en dónde? ¿De qué? De su propia alma. Fíjense, ha de recibir a Cristo como su Salvador personal y ha de creer en Él. Recibir y creer es nuestra parte en el pacto. No hay otra más. Para poder nosotros ser aptos ante Dios, lo único que pide Dios es que creamos en sus promesas y recibirlas. ¿Acaso no dice el Señor que las aves no siembran ni cosechan y sin embargo vuestro Padre las alimenta? ¿Acaso no dice el Señor que valemos más que ellas? ¿Y por qué vivimos afligidos? ¿Y por qué seguimos viviendo un cristianismo con toda la palabra, hermanos? Miserable. Pablo dijo, hago lo que no entiendo, quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo me gana. Y cuando encuentro en mi mente hay un pleito porque mi mente se deleita en las cosas de Dios y este cuerpo le gusta lo que hay en el mundo. Y Pablo dice, miserable de mí. Y entonces dice en la iglesia de Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 en adelante, no sabes que eres un pobre, ciego y miserable. La iglesia adventista en este tiempo estamos siendo pobres, ciegos y miserables, pero hay un triunfo que Dios tiene para esta iglesia. Dice que de aquí Dios va a levantar un pueblo que va a testificar contra el mundo y contra el enemigo de Dios para que pueda vindicarse su carácter. Pero ese pueblo va a recibir ese mensaje y va a creer en las promesas de Dios. Y cuando ama a Cristo y cuando está con Cristo, no puedes pecar. Cuando oras, no puedes pecar. Cuando entiendes la palabra de Dios, vives bajo esa dirección. Vamos hacia adelante. Por eso leí una parte y se me quedó guardado y lo escribí en ese momento para que no se me olvide y lo puse aquí, de un escritor. Dice, si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, Dios nos hubiera mandado ¿qué? Un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido ¿qué?
la tecnología, Dios nos hubiera mandado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos hubiera mandado un economista para hacer y hacer y acumular. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el placer, Dios nos hubiera mandado un artista. Pero nuestra mayor necesidad era la liberación de la pena y del poder del pecado. Así que Dios mandó a ti. Dios mandó a un Salvador, a Jesucristo. La mayor grande necesidad en este tiempo, se necesitan hombres y mujeres que crean y reciban la palabra de Dios. Todo conocimiento es bueno, pero el conocimiento es conocimiento. Elena de White dice que solo es conocimiento, no te salva, no te da poder para resistir las tentaciones. Lo único que te da poder es Cristo Jesús, mi amigo, que está conmigo, que puedo dejar de pecar, que aquello que me gustaba ya no me gusta y que cada día estoy perfeccionando mi vida para el reino de los cielos. Esa es la promesa de Dios para este tiempo. Es lo que estaba diciendo. Y por eso el propósito de Dios es que para este tiempo, hermanos, si tú quieres prepararte para el tiempo de angustia, prepararte para la imagen de la bestia, para la marca de la bestia, y para lo que pronto ha de venir, Dios está necesitando un ejército, los 144,000. Amén. Y los 144,000 son gente común y como tú y como yo. Lo único que esa gente va a tener, dependencia de Cristo. No se va a corromper porque tiene el poder de Dios. Aún tenga hambre, no va a aceptar ningún trabajo que lo aleje de los principios de Dios. Prefiere vivir por fe que violar, que mentir, que pisotear los principios, las leyes, los mandamientos de Dios. Prefiere vivir por fe que blasfemar su nombre. Y eso no va a ser por tu fuerza ni por mi fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Porque para aceptar a Cristo lo único que necesitamos es orar y recibir y creer. Lee la palabra, ora como Daniel y vive de acuerdo a sus promesas. ¿Qué vamos a hacer? Las leyes se están dando, el mundo cada vez viene, el espiritismo está a la orden del día, el egoísmo, la vanagloria está por encima de la sociedad y cada vez está penetrando a las filas del pueblo de Dios. No permitamos hacernos egoístas, legalistas, de tal manera que no queramos dar ni 10 centavos a aquel que lo necesita. Los 144,000 van a dar todo lo que tienen. Los van a bofetear, los van a criticar, los pueden perseguir y los pueden maldecir, y sin embargo van a decir ellos: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado que hacen con tus hermanos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No estamos ahorita listos. Porque si ahorita me gritan, ¿qué hago? Si me ofenden y si hieren mi orgullo intelectual, ¿cómo? Dice mi esposa: sométete más a Cristo. Porque el otro día platiqué con un hermano y empecé a debatir con él. Ya le dije yo: este viejo hombre que cada rato quiere salir. Por eso, hermanos, si nosotros ocupamos un Salvador, Dios mandó a Jesucristo el hombre. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Que Dios los bendiga en esta mañana.